Amarrarnos a la paz, el amor, como diría Cristo mi Señor, ¿verdad? La solidaridad. Nosotros tenemos que gobernar para el pueblo. Aquí, en Venezuela, también se está jugando. Buenas tardes, bienvenidos sean todas y todos a una nueva entrega de Chávez, siempre Chávez. Hoy recordaremos el encuentro del comandante eterno Hugo Chávez con los candidatos del PSUV a diputados de la Asamblea Nacional desde Teatro Municipal aquel 7 de mayo de 2010. El líder inmortal encomendó a estos líderes al estudio, al saber, al trabajo, a interpretar y transformar la realidad de cada región y la realidad nacional. En este sentido, el comandante sostuvo: cada candidato va a ser un reimpulso vigoroso para acelerar la destrucción del Estado burgués. Revivamos la historia. Buenas noches, compañeros, camaradas, compañeras. Hay que recordar que cuando Simón Bolívar juró en el Monte Sacro, lo que juró, tenía 22 años. Tenía 22 años. Cuando Antonio José de Sucre tomó la espada y montó a caballo, comenzando la revolución en la Primera República, y fue ayudante y edecán de campo, nada más ni nada menos que del generalísimo Francisco de Miranda, aquel muchacho de Cumaná tenía 15 años. Por eso, razón la que sigue teniendo Jean-Paul Sartre cuando dijo aquella frase refiriéndose a la revolución cubana en sus inicios: hacía falta hacer una revolución, solo la juventud tiene la pasión, la fuerza suficiente para hacer una revolución verdadera. Juventud, divino tesoro. Bueno, primero quería felicitarles. Se me ocurrió invitar a esta reunión, le dije a Cilia, bueno, como presidente que soy del Partido Socialista, que me gustaría una primera conversación con los 110 diputados, diputadas principales y suplentes. Miren, una de las cosas que ustedes más tienen que hacer, yo les ruego, a partir de ahora que son candidatos y candidatas, es ponerse a estudiar. Ponerse a estudiar. Nosotros no podemos caer en el juego electorero del Estado burgués, no. No, claro que tendremos que hacer la campaña y la alegría y el casa por casa y la calle, pero eso tiene que tener un fondo. No es la superficialidad carnavalesca de las elecciones burguesas. No, estas son unas elecciones, las nuestras, revolucionarias. Es un proceso, parte de un proceso revolucionario. Y se requiere mucho estudio. Mucho estudio. Hay que estudiar mucho la realidad, las realidades de cada región. Y ustedes saben que la realidad de cada región no es la realidad de cada región. Es la realidad de cada región enmarcada en la realidad nacional. Y ustedes saben que la realidad nacional no es la realidad nacional. Es la realidad nacional enmarcada en la realidad internacional. No hay nada que esté desconectado del todo, y menos en estos tiempos de mutación mundial. Hay una mutación en el mundo. Una dinámica desatada a veces, con cosas o fenómenos o resultados impredecibles en todos los órdenes: político, económico, social, científico, tecnológico, ambiental, territorial, etcétera. Claro que este año estoy seguro que nuestra asamblea seguirá haciendo lo que tiene que hacer, pero ustedes van a hacer un reimpulso vigoroso para acelerar la destrucción del Estado burgués, la demolición del Estado burgués. El Estado burgués y la hegemonía
que todavía en distintos sectores de la vida nacional ejerce la burguesía. Porque bueno, estamos luchando contra una cultura y unos valores y una estructura y una superestructura, como decía Andreina, ¿no? Nos hablaba de la estructura, la superestructura, un discurso muy gramsciano. Léanse ese librito. Ese librito además no es un escrito ni muy extenso como este, que también se lo tienen que leer, ¿verdad? Ajá. Y tampoco tan complicado como este, pero también se lo tienen que leer, porque estos son escritos que tienen una profundidad filosófica, a veces técnica, que estudiar economía, ciencias, etc. El de Gramsci, esos son escritos muy pedagógicos, no son difíciles de asimilar. El bloque histórico, léanse ese libro, porque ahí está la médula de lo que aquí estamos haciendo. Claro, con las particularidades, ¿no?, de la realidad venezolana. El bloque histórico, la nueva hegemonía, la estructura, la superestructura, la sociedad civil, todo eso está allí. Es como un cuaderno de trabajo, un cuaderno de trabajo que lo pueden cargar hasta en el bolsillo. Dice Carlos Marx, la sociedad nueva nace contaminada de la vieja. Es imposible que nazcamos de la nada, pues. Bueno, los valores de la sociedad capitalista y sobre todo en países como Venezuela, mire, aquí nos inocularon pero a fondo, nos envenenaron hasta la médula. Y todos, unos más, unos menos, tenemos ahí ¿cómo se llama? Como un virus contra el cual hay que estar atento, siempre pendiente. Fidel habla mucho y me habla mucho, Chávez, los reflejos condicionados. ¿No ve que eso es algo científico? Los experimentos aquellos de aquel señor llamado Pavlov. Eso es científico, a ti te acondicionan desde niño. Y a veces, sin que tú te des cuenta, se te disparan, ¿no? Se te disparan esos factores que están ahí, condicionados en tu subconsciente, sin que te des cuenta. Uno mismo tiene que estar revisándose permanentemente, cada quien, cuidado, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? Y el grupo en el que uno se desenvuelve, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando? Entonces muchas veces, desde hace años, uno ha venido enfrentando resistencias internas. Muchas veces no se las expresan a uno directamente, sino un poco así como cuentan algunos historiadores, algunos narradores de como una consigna que había en tiempos de Gómez, me contaba mi abuela, y uno lo lee por ahí. Llegaban las órdenes de Gómez por allá lejos, y entonces decía Pérez Soto en Apure, bueno, señores, llegó esta orden, se acata pero no se cumple. Se acata pero no se cumple, eso anda por ahí todavía. A veces uno firma decretos, leyes incluso, instrucciones verbales o escritas, y resulta que por allá alguien dice, se acata pero no se cumple. O un colectivo, a veces incluso sin decirlo, sencillamente la actitud, resistencia al cambio, resistencia, y no necesariamente perversa. Nosotros parecemos pendejos dándole los dólares a la burguesía, a la pequeña burguesía, y ellos importan, subfacturan, sobrefacturan, compran en el exterior que cualquier cosa que valga $1 y vienen acá y lo venden por $5 y el equivalente en bolívares, y además piden más de lo que realmente cuesta. Eso es un factor común que hay que estar luchando, pero es que es una cultura, ¿ves? Eso está sembrado profundamente en los sectores de la burguesía nacional, que no es más bien transnacionalizada. Aquí nunca hubo burguesía nacional por el modelo
capitalista, que aquí se creó un modelo capitalista transnacional. Éramos una... No es como Brasil. Decía Lula hace poco, y siempre lo hemos estado discutiendo. Si es que aquí hay una burguesía nacional, digo yo, en Brasil, y uno la ve, y la conversa. Aquí en Venezuela no. Aquí éramos una colonia petrolera, colonia yanqui, pues. Pero por eso yo pido que estudiemos, porque esto requiere una acción coordinada del nuevo que están haciendo, del Estado social de derecho y de justicia. No es un tema solo del legislativo, no, tiene que ser un tema legislativo revolucionario, diputados y diputadas revolucionarios, de los gobernadores revolucionarios, de los alcaldes revolucionarios, del pueblo, de los consejos comunales, del Partido Socialista. Es una tarea de todos, de los movimientos sociales. En la inflación, tenemos una guerra contra la inflación, pero tan difícil. ¿Pero por qué? Aquí no podemos estar que un conjunto de medidas, por más perfectamente calculadas, desde el punto de vista técnico-económico que haya, vamos a aplicarlas y el movimiento del ambiente va a activarse en condiciones normales. Hay que tomar en cuenta que ahí hay un jugando que tiene mucha fuerza y su poder económico y su poder mediático y su experiencia de haber gobernado, haber manejado la economía venezolana, sistemas de mercadeo y de cálculo durante un siglo. Eso no es cualquier cosa. Entonces, la inflación aquí tiene un alto contenido, bueno, de la especulación capital, un altísimo contenido. Yo le comentaba a la presidenta argentina, porque lo verificamos. Usted va y compra aquí en Venezuela un vehículo de esos familiar. El mismo vehículo aquí le cuesta el doble y hasta más que lo que cuesta en Bogotá o lo que cuesta en Buenos Aires o en Brasilia. Es el modelo especulativo, un capitalismo voraz, salvajísimo. Y hoy en día, además, en este momento, de ese que entra en juego con hay otro, agréguenle otro, el farmacéutico. Como en tiempos electorales, ya va a jugar duro. En Venezuela hay que tomar en cuenta que hay una que tiene mucha fuerza, la burguesía, su poder económico, su poder mediático, experiencia, aunado a un modelo especulativo, un capitalismo voraz. Es la tarea de los revolucionarios hacer guerra, trabajar en la construcción, promoviendo la formación, una cultura, unos valores, una estructura destinada al empobrecimiento y a la inmunidad del pueblo. Pausa y más de Chávez, siempre Chávez. Aquel 7 de mayo de 2010, el gigante de Latinoamérica reflexionó. La Asamblea Nacional debe ser cada día más socialista, más revolucionaria. Resaltó que el socialismo es un conjunto de valores que tiene su expresión en lo espiritual, en la solidaridad, la humildad, el compromiso, la honestidad. Continuemos disfrutando del aleccionador discurso del hombre que cambió la historia contemporánea, Hugo Chávez. Vean ustedes, aquí está el título, y esto es absolutamente cierto. Mire, Fede Cámaras está conspirando. Y la conspiración es política, es económica, y también andan buscando militares. Pensando, buscando la manera de retomar el camino de la desestabilización. Y en este momento, ellos
están concentrando esfuerzos en las elecciones del 26 de septiembre. Y ya ustedes ven todo el alboroto que se ha armado en el tema de la carne, el acaparamiento. Los diputados tienen que estar en la calle, inspeccionando, verificando. Para eso tienen inmunidad parlamentaria, inmunidad para meterse en todas partes, a chequear hasta la cocina, donde matan el ganado, donde crían esto, donde traen los tomates, hasta el camión a pasar revista. Pues no son diputados de la República. ¿Ah? Y a hacer informes y a investigar. Una de las tareas de la Asamblea Nacional es la investigación, ¿verdad? Y la Contraloría. Bueno, eso tiene que ser con el gobierno, pero no solo con el gobierno. Con el sector privado nadie se va a meter. Eso es como también algunos sindicatos en el sector privado callan. Se quedan callados, no todos. Algunos, bueno, a veces los chantajean, los tienen presionados, que si hablan los votan, etcétera. Bueno, una clase obrera no puede dejarse chantajear por la burguesía, tiene que luchar junto al pueblo por el socialismo, una verdadera clase obrera. Bienvenido el trabajo si es para ayudar, aunque sea a un ser humano que sufra. Bienvenido todo el trabajo que tenga que uno echarse encima. Bienvenido, para eso estamos aquí. Somos verdaderos servidores. Además, yo lo juré y lo voy a cumplir. Me consumiré gustosamente hasta el último instante de mi vida al servicio del pueblo venezolano. Lo voy a cumplir. Me consumiré. Ahora, vamos todos a consumirnos. El que esté aquí, miren, ustedes se autopostularon, ¿verdad? Ajá. Se autopostularon, nadie los empujó, nadie los obligó, no, que mi mujer me mandó, no, que no sé qué más, no, que Chávez me dijo, no, señor. Yo no le dije a nadie que se autopostulara. Ustedes mismos, bueno, ahora comprométanse a consumirse integralmente al servicio de un pueblo, no al servicio de ustedes mismos, ni de un gobernador o un amigote o no sé quién, no, al servicio de un pueblo que todavía sufre y espera mucho más de nosotros. Miren esto, para que comparemos socialismo contra capitalismo. Ahora que la inflación está golpeando duro, producto de una conspiración y la especulación. Y algunos otros factores que estamos revisando, por supuesto. Pero fíjense ustedes, estos son los precios del pollo, 1 kilo de pollo. Vean ustedes, esto es 2003, desde que nació Mercal, y aquí está 2010. Miren ustedes, no varió el precio durante 5 años. Ajustamos el precio el año 2008 y se ha mantenido fijo hasta ahora. Ahora fíjense ustedes el precio en el mercado, en el capitalismo. Miren cómo se disparó este año el precio del pollo. Esto es producto sobre todo de la especulación capitalista y un plan conspirativo que ha sido planificado por la burguesía, tratando de encarecer todo, tratando de generar desabastecimiento. ¿Con qué? Con miras a las elecciones del 26 de septiembre. Porque ellos van a hacer todo lo posible para tratar de ganar esas elecciones. Y nosotros les vamos a demostrar, camaradas, que más nunca volverán. Se lo vamos a demostrar otra vez. Miren, en las manos de ustedes, camaradas, en las manos de ustedes hay una gran responsabilidad y hay que penetrar el corazón, el alma de esos sectores, bueno, que no participan o que no les gusta participar o que se sienten excluidos
o que pudieran estar molestos o pudieran estar descontentos por alguna o por otra razón. Hay que ir a motivarlos, a llamarlos. Está en juego el futuro del país. Fíjense, esto que decía, aquí lo tengo, José Martí, el gran Martí decía, fíjense, ahora que estamos en el medio de este horno socialista, de esta fragua, estamos fraguándonos al socialismo, y el caso nuestro es, bueno, casi único en el mundo. Ustedes saben que en todo el mundo se habían bajado, se habían arriado las banderas del socialismo en casi todo el mundo, a excepción de, bueno, de Cuba revolucionaria, socialista, pero ni en Europa, ni en Asia, ni en América Latina, con alguna excepción, se hablaba de socialismo, o se habló de socialismo durante 20 años, hasta que nosotros levantamos la bandera, y el mundo empezó entonces a hablar de socialismo. Le cabe a Venezuela el honor de haber contribuido poderosamente al renacimiento del socialismo en el mundo, del proyecto socialista, de las banderas socialistas. Entonces tenemos nosotros una gran responsabilidad como pueblo, como colectivo, y nosotros como partido, y vaya ustedes ahora como candidatos y candidatas a una Asamblea Nacional que debe ser cada día más socialista, más revolucionaria. Fíjense lo que dice Martí, en medio de este proceso. Me parece muy oportuno este planteamiento de Martí, cuando recomendaba lo siguiente, leo: necesario es traer al partido los hombres, y agregaríamos nosotros las mujeres, traer al partido los hombres y las mujeres que les son indispensables. Es necesario ganar el corazón y el juicio de los que aún no estén a nuestro lado, de los que aún no estén, de los que aún todavía no estén de nuestro lado o a nuestro lado. Hay que ganarse su corazón y su juicio, su razón, pues, su razonamiento, con el desinterés y el cariño de parte nuestra, con desinterés, con cariño, con la abnegación y la humildad, que son nuestra verdadera gloria. Seamos humildes, seamos abnegados, estudiemos, profundicemos, seamos autocríticos. Dijo algún poeta, uno debe estar, el verdadero luchador social, vestido siempre de humildad, con el traje de la humildad, con honestidad, defendiendo con razonamientos los puntos de vista, aceptando que no tenemos nosotros, bueno, la verdad total de nuestro lado, ¿no? Aceptando que somos imperfectos, aceptando que hemos cometido errores, y llamando a esos sectores, a esos compañeros o compatriotas que no participan, que están desmotivados, vengan con nosotros, que el camino es largo y cada uno, cada una es indispensable para la construcción de la arquitectura nueva de la Venezuela del siglo XXI, del socialismo. Hay que tener claro que estamos marchando hacia el socialismo, pero marchando construyéndolo. Y el socialismo, en primer lugar, es un conjunto de valores, de códigos, y tiene su expresión en lo espiritual, tiene su expresión en la espiritualidad humana, en el humanismo, en la solidaridad, como lo dice el himno de nuestro partido. Solidario es el tiempo de vida, amor, la esperanza de un mundo mejor. Seamos solidarios, pero de verdad,
no de la boca para afuera, no, con la idea, el espíritu y la acción solidaria. En todas partes, los valores de la solidaridad, de la humildad, del compromiso, de la honestidad, del trabajo, el saber, el estudio. Y luego el socialismo tiene, bueno, su ámbito social, la sociedad nueva, la igualdad, la lucha de clases, y tiene su expresión política, la democracia popular, protagónica, la democracia revolucionaria, tiene su expresión económica, la economía fundamentada en la propiedad social de los medios de producción, tiene su expresión también territorial, la geografía radical, tiene varios frentes de lucha al socialismo, y hay que irlo construyendo así. Pero ese tránsito al socialismo, camarada, como dice Mesaro, repito, debe ser, es necesario que sea humanamente gratificante. Entonces hay que explicarle bien a la gente algunas diferencias que ya son notables, se pueden ver, se pueden tocar, se pueden palpar en la realidad venezolana, para que la gente pueda comparar lo que es el socialismo o va a ser el socialismo y lo que ya es y ha sido el terrible drama del capitalismo. Esto que yo les comento es un ejemplo. La inflación, los precios. ¿Qué es lo que hace la burguesía? Muchas cosas para apropiarse de los recursos del pueblo. Por una parte viene la revolución, incrementa los salarios, empiezan a acaparar. Claro, es el capitalismo que está intacto, por eso Andreina tiene toda la razón. O nosotros acabamos con el capitalismo, o el capitalismo acaba con la revolución bolivariana. Una de dos. Hay que acabar con la democracia representativa. Esa es la democracia burguesa, y aquí está señalado. Es la democracia participativa, protagónica. Nosotros tenemos que estar al servicio de un pueblo. Ustedes vayan preparándose para mandar obedeciendo. Nosotros tenemos que mandar obedeciendo a un pueblo. Imagínense ustedes que en la asamblea la oposición obtenga mayoría. Bueno, sería un golpe mortal a la revolución bolivariana. No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. La asamblea sería un paso para luego ir por Miraflores. Es el imperio yanqui que quiere detener esta revolución, que además está teniendo un gran impacto en muchos otros lugares del mundo, y le tiene preocupado a la revolución bolivariana. Una revolución que, a pesar de las fallas, las imperfecciones, a pesar de todo, sigue avanzando, aquí dentro y por fuera. Aquella frase de Bolívar es memorable, cuando instaló el último congreso, de tantos que convocó él para tratar de construir una república, una patria. Allá en Colombia instaló en enero del año 1830 el último congreso, y terminó aquel discurso con aquella frase. Así dice la frase: conciudadanos, me ruborizo al decirlo, la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de todos los demás, pero ese bien único, la independencia, es la puerta que, abierta, nos permitirá ir reconquistando todos los bienes que a este pueblo le pertenecen. A los pocos meses moría Bolívar, y a los pocos meses hasta la independencia se había perdido, y un nuevo coloniaje se instaló sobre nosotros, y se perdió la independencia. Se cerró el portón, se cerraron los portones que tanto costó abrir durante 20 años de guerra y de sacrificio. Pasaron 200 años
Hoy hemos abierto de nuevo los portones de la independencia. Están abiertos los portones. Pero el camino está comenzando para lograr la construcción de la patria. El 2030 es la meta para la patria grande y socialista. Los felicito, camaradas. Gracias. En tiempos electorales, el imperio yanqui, a través de su instrumento, la derecha nacional, desata su ira activando la especulación y el acaparamiento como factores de conspiración política contra el proceso de cambios que se desarrolla en Venezuela. El gigante de Latinoamérica discernía: si la contrarrevolución llegase a la Asamblea, sería un paso para luego ir por Miraflores. Es el imperio yanqui que quiere detener esta revolución, que además está teniendo un gran impacto en muchos otros lugares del mundo y les tiene preocupados la revolución bolivariana. Son entonces los nuevos hombres, mujeres, los jóvenes quienes tienen en sus manos la continuidad de la revolución y el legado de Hugo Chávez. Hasta una nueva edición de Chávez, siempre Chávez. Vamos a amarrarnos a la paz, el amor, como diría Cristo mi Señor, ¿verdad? La solidaridad. Nosotros tenemos que gobernar para el pueblo. Aquí, en Venezuela, también se está jugando. Tendremos que hacer la campaña y la alegría y el casa por casa y la calle, pero eso tiene que tener un fondo. No es la superficialidad carnavalesca de las elecciones burguesas. No, estas son unas elecciones, las nuestras, revolucionarias. Es un proceso, parte de un proceso revolucionario. Y se requiere mucho estudio. Mucho estudio. Hay que estudiar mucho la realidad, las realidades de cada región. Y ustedes saben que la realidad de cada región no es la realidad de cada región. Es la realidad de cada región enmarcada en la realidad nacional. Y ustedes saben que la realidad nacional no es la realidad nacional. Es la realidad nacional enmarcada. La destrucción del Estado burgués. Revivamos la historia. Buenas noches, compañeros, camaradas, compañeras. Hay que recordar que cuando Simón Bolívar juró en el Monte Sacro, lo que juró, tenía 22 años. Tenía 22 años. Cuando Antonio José de Sucre tomó la espada y montó a caballo, comenzando la revolución en la Primera República, y fue ayudante y edecán de campo, nada más ni nada menos que del generalísimo Francisco de Miranda. Aquel muchacho de Cumaná tenía 15 años. Por eso, razón la que sigue teniendo Jean-Paul Sartre cuando dijo aquella frase refiriéndose a la revolución cubana en sus inicios: hacía falta hacer una revolución, solo la juventud tiene la pasión, la fuerza suficiente para hacer una revolución verdadera. Juventud, divino tesoro. Bueno, primero quería felicitarles. Se me ocurrió invitar a esta reunión, le dije a Cilia, bueno, como presidente que soy del Partido Socialista, que me gustaría una primera conversación con los 110 diputados, diputadas principales y suplentes. Miren, una de las cosas que ustedes más tienen que hacer, yo les ruego, a partir de ahora que son candidatos y candidatas, es ponerse a estudiar. Ponerse a estudiar. Nosotros no podemos caer en el juego electorero del Estado burgués. No. No. Claro que... Amarrarnos a la paz, el amor, como diría Cristo mi Señor, ¿verdad? La solidaridad. Nosotros tenemos que gobernar para el pueblo. Aquí, en Venezuela, también se está jugando.
Buenas tardes, bienvenidos sean todas y todos a una nueva entrega de Chávez, siempre Chávez. Hoy recordaremos el encuentro del comandante eterno Hugo Chávez con los candidatos del PSUV a diputados de la Asamblea Nacional desde el Teatro Municipal aquel 7 de mayo de 2010. El líder inmortal encomendó a estos líderes al estudio, al saber, al trabajo, a interpretar y transformar la realidad de cada región y la realidad nacional. En este sentido, el comandante sostuvo: cada candidato va a ser un reimpulso vigoroso para acelerar